Paradigma. ¿Qué es realmente un paradigma? Un paradigma no es más que un conjunto de teorías que se van a aceptar en la comunidad sin rechistar. Vale, ya conocemos el significado de esta palabra, pero realmente, ¿para qué nos sirve saber qué significa esta palabra sin tener un poquito de contexto histórico? Todo comienza con el famoso filósofo Thomas Kuhn. Este filósofo fue el primer creador de la teoría de evoluciones, que afirmaba que la ciencia avanzaba a saltos, siendo estos saltos el paso de un paradigma a otro. Los paradigmas que existen hasta ahora son tres. El primer paradigma mostraba una sociedad científica que creía firmemente en la cosmología aristotélica, lo más destacado de esta siendo que la Tierra estaba en el centro, y organicistas, o sea, que ve todo en un universo como algo orgánico. Pero después la filosofía sufre su primer cachetazo. Nicolás Copérnico descubre que el Sol realmente se encuentra en el centro. Y aquí nace la cosmovisión copérnica, que básicamente viene a sustituir totalmente la cosmología aristotélica. Esta vez creando un modelo astronómico que atinará en el clavo, poniendo el Sol en el centro. Y tendrá una visión mecanicista, que verán que todo, de una forma por así decirlo, es predecible. Pero vamos a tener un tercer paradigma, en el cual ¿realmente somos una sociedad mecanicista? Pues lo veremos un poquito. Buah, en verdad es una locura Thomas Kuhn, pero la pregunta que todos nos estamos haciendo ahora, si de verdad la ciencia supone ya esas bases de principio y son indudables, pues ¿cómo se avanza? Vale, pero en realidad, ¿cómo avanza la ciencia? Si estamos todo el rato creyendo los mismos paradigmas, las mismas teorías, pues en verdad nadie va a crear nada nuevo. Pues bueno, esto en verdad es muy simple de explicar. Cada vez que tenemos ¿Por qué vamos escribiendo? Bueno, da igual. Cada vez que tenemos un paradigma, esas teorías con el tiempo se van a ser refutadas. En este caso por los científicos, porque la gran mayoría de científicos van a empezar a refutar diferentes teorías y van a empezar a crear otras nuevas. El más claro ejemplo es el heliocentrismo y el geocentrismo. Antes se pensaba que la Tierra era el centro del universo, y ahora se tiene mucho más que sabido que el Sol es el centro del sistema solar y que hay muchas cosas más a través del sistema solar. Ahora bien, hay personas que siguen creyendo que estamos en un paradigma mecanicista, pero claro, nosotros ya sabemos que por el avance científico ya no estamos ahí. Pero bueno, pobrecitas personas que están enfermas y esa enfermedad es creer en el paradigma mecanicista. Pero si tú eres uno de ellos, no te preocupes, porque te tengo la cura. Acabo de recopilar un montonazo de teorías que te van a demostrar que estamos en un nuevo paradigma. Y ese paradigma te va a cambiar la forma de ver la realidad. Caos. ¿Qué es el caos realmente? El caos básicamente es la típica palabra que diga tu madre al ver tu cuarto, porque hay una ausencia de orden increíble. Mejor que lo recojas. Pero este caos se puede encontrar en muchas formas de la naturaleza. Pero en este caso voy a hacer un ejemplo muy sencillo para que lo entendáis. Ahora bien, vamos a comprender un poquito lo que es el caos de forma matemática. Pero voy a empezar con un ejemplo muy sencillo que todo el mundo va a entender. Ahora bien, voy a utilizar un ejemplo que tú lo vas a poder entender muy fácilmente. Observa. No tenemos un laberinto y al principio podemos coger hacia adelante. Pero este camino se va a bifurcar en dos direcciones, hacia la derecha o hacia la izquierda. Bien, una vez que tenemos estos dos caminos, vamos a elegir nosotros uno cualquiera. En este caso vamos a elegir, por ejemplo, hacia la derecha, ¿no? Pero se va a bifurcar otra vez en dos caminos posibles, izquierda o derecha. Esta vez vamos a coger izquierda, venga. Bueno, estamos viendo muchísimas cosas. Es que por cada decisión que nosotros tomemos va a influir grandemente en el futuro. ¿Te das cuenta? Si nosotros no hubiéramos tomado este camino, hubiéramos tomado este, jamás en la vida hubiéramos terminado aquí. Pero estaríamos aquí. Bien,
Esto es lo que se le llama matemáticamente un fractal. Estos son objetos en los que se repite el mismo patrón a diferentes escalas y con diferente orientación. Los objetos más famosos de esta geometría son el triángulo de Sierpinski, lo que juegan al Zelda sabrán, la esponja de Menger, y la más destacada por ser justamente la que inició todo este mundo de fractales es el conjunto de Mandelbrot. Este tipo de formas son conocidas como fractales. En este caso se ha formado un fractal, que yo voy a poner ahora en pantalla, que se llama un fractal binario, o fractal de árbol binario, para los más finos. Pero bien, estos fractales básicamente están demostrando que por cada camino yo puedo tener dos caminos posibles. Y ahora bien, estos fractales realmente si tú lo piensas, ¿qué tiene que ver con la teoría del caos? Pues voy a poner ejemplos más prácticos, más naturales, para que usted pueda ver perfectamente en qué momento se manifiesta la teoría del caos. Tenemos un campo de conejos, el cual vamos a llamar la variable x el número de conejos que existe actualmente. Después crearemos una variable r, que básicamente nos mostrará la tasa de crecimiento que tendrá la población. Ahora bien, este crecimiento será infinito si lo dejamos tal cual así, y eso no tiene sentido. Por muy monos que sean los conejos, no podemos tener un universo lleno de conejos. Entonces bien, introduciremos un nuevo término, creando una restricción a la población de 0 a 1, haciendo que cuando la población se acerque a 1, el valor de los conejos caiga a 0. Esto limitará la creación descontrolada de conejos. A esto se le llama matemáticamente aplicación logística. Y a término de funciones, a esto se le llama parábola invertida, porque la población va a llegar a un máximo y después va a caer a 0, o sea, su extinción. Ahora bien, cambiando parámetros de R, realmente no vamos a evitar su extinción. Simplemente vamos a aumentar el punto máximo de conejos que va a existir en el ambiente, aún así haciendo su extinción inevitable. Ahora bien, si todos los seres vivos están destinados a la extinción, ¿cómo sigue habiendo conejos actualmente? Es una buena pregunta, ¿no? Para entender este suceso, utilizaremos nuestra fórmula base y variando valores sobre él. Bien, supongamos que una población muy activa, pues entonces vamos a ponerle un 2,6 y la población inicial pues va a ser un 0,4. Bien, añadimos nuestro otro término y 0,4 de nuevo. Calculamos y nos sale este resultado. Esta sería la población que habría actualmente. Bien, ahora utilizaremos respuesta para hacer las cosas de forma más rápida. Y cuando cliqueamos igual muchísimas veces, vamos a ver que se va a quedar un número fijo. A este número lo vamos a llamar población de equilibrio, el cual nos muestra cuál va a ser el número de población a un largo plazo, incluso en el futuro. Vale, ya estoy aquí en el ordenador y como podéis ver tengo aquí abierto un programita que nos va a ayudar a conocer estas propiedades de estas variedades. Ahora bien, aquí tengo rate, que básicamente va a denotar la tasa de crecimiento de los conejos y aquí la población inicial. Vale, fijémonos en las dos tablas que tengo yo ahora mismo, en la cual el de la izquierda muestra la población contra el tiempo, que resumidamente es el número de conejos que va a haber en un respectivo tiempo, pongámosles años, ¿vale? Y a la derecha nos encontramos una gráfica que muestra la población de equilibrio contra la tasa de crecimiento que tengamos metida en la función. Básicamente la gráfica que tenemos a la derecha va a depender directamente de la izquierda. Estudiando la gráfica de la derecha podemos ver que va a crecer lentamente. Este crecimiento tiende a un valor hasta que se acerca y sucedió. Bien, fijándonos en la tabla de la izquierda, vemos que los puntos van oscilando entre dos valores. Y si nos fijamos en la derecha, ha sucedido una bifurcación, o sea, está en un estado indeterminado. Esta palabra indeterminada es muy importante porque es la que define la teoría del caos. Y se podría considerar así como si fuera nuestra primera cucharadita de caos. Y a medida que la tasa de variación aumenta, podemos ver que se empieza a bifurcar infinitamente, o sea, estamos en un estado indeterminado donde ya no podemos predecir el futuro, básicamente. Esta es una relación directa con el conjunto de Mandelbrot, pero de forma más simplemente explicada, porque claro, ponerme yo a explicar programación en Python, ecuaciones diferenciales, atractor de Lorentz, tal, esto, lo otro, no es que quede muy bonito en un vídeo de filosofía, ¿no?
Llevo ya 14 Coca-Colas y aún no se me ocurre absolutamente nada, hermano. ¿Cómo puedo yo explicar esto metiéndole menos matemática, pero más cosas prácticas? Bien, ahora tenemos un nuevo modelo caótico. En este caso tenemos un péndulo, pero hay un problema. Yo lo primero que digo, lo primero que hago, esto fuera. Así mucho mejor. Ahora lo que tenemos aquí es un simple péndulo de la vida real. Aquí solamente he hecho una experimentación de cómo es. Ahora bien, es cierto que las matemáticas son muy deterministas, pero claro, en la vida real no existe 0, algo. Nosotros el movimiento lo medimos basados en un sistema de medida, pero este sistema de medida nunca va a ser 100% exacto. Ahora bien, una vez que nosotros lancemos la bolita, va a empezar a colisionar con la otra, y va a empezar a hacer el clásico movimiento de péndulo, el cual sabemos muy bien cómo es, pero hay un pequeño problema. En la vida real, por el mismo motivo que yo he hablado ahora, básicamente nosotros nunca vamos a tirar el péndulo desde la misma distancia. ¿Por qué? Por esto mismo. Porque nosotros vamos a tirarlo una vez aquí, otra vez quizá que nosotros creemos que es el mismo sitio, va a estar aquí. O otra vez que lo tiremos va a estar aquí. O otra vez que lo tiremos va a estar aquí. Bien, ¿qué sucede esto? Al final se están produciendo cambios en el sistema, cambios en las condiciones iniciales. ¿Y esto qué va a provocar? Cualquier cambio que se produzca en las condiciones iniciales, que esto va a suceder en la vida real siempre, pues va a suceder que a largo plazo habrá un gran cambio y una gran desincronización entre péndulo y péndulo. Pero claro, qué mejor forma de verlo que con un experimento. Así es como yo voy a realizar el experimento. Tengo una silla arriba con un banquito de piano. Bueno, es absurdo, pero así es el presupuesto. Bien, aquí voy a colocar el trípode para poder grabar aquí el péndulo. Y el péndulo es un péndulo que podéis comprar perfectamente no sé, en el Alehop, que allí lo compré yo a 5 euros. Vale, lo tengo que grabar en este formato porque si no iba a ser imposible ver la línea. Y esta ya no me sirve. Tengo que dejarlo en la otra parte, a ver. Si no me equivoco, por aquí debería estar bien. O sea, una línea así. Vale, un poquito de estilo compadre, pero creo que se ve bien, ¿no? Vale. Aunque este péndulo coincida con esta marquita de aquí, voy a tener que dibujarlo un poquito más largo. En esta toma superpongo las imágenes para que se pueda ver claramente el desfase entre péndulo y péndulo. Ahora bien, ya hemos realizado el experimento y podemos ver que han sucedido varias cosas. Al principio parecía todo que iba a ir igual, pero claro, al paso del tiempo iban habiendo alteraciones que iban desincronizando los péndulos. Bien, hemos podido ver aquí que ha sucedido lo que más o menos se esperaba, que era básicamente que al principio del experimento cada tirada iba a ser igual prácticamente una de la otra. Pero claro, con el paso del tiempo, debido a esas pequeñas alteraciones que hemos hecho al principio, por causas naturales, porque no somos máquinas, somos humanos, pues se ha producido ¿qué? Se ha producido una alteración en el futuro que ha hecho que al final que los péndulos queden totalmente desincronizados. Por esta razón y las tres más que os he dicho antes, es por la que actualmente, por ejemplo, se tiene un sistema meteorológico totalmente exacto. También no se puede calcular con un 100% de precisión la población que va a haber, y por muchos sucesos caóticos, por ejemplo, en tu vida, seguramente has tenido decisiones que hayan influido en todo tu futuro y que te puedas haber arrepentido o enorgullecido, como no. Tú, sí, tú. El que pensaba que todo estaba determinado y todo era posible de predecir, no sabría qué decirte después de ver estos vídeos. Pero no te preocupes, que si aún no me crees, tiene más vídeos, mira lo de mis compañeros. Buenas, somos Gael y Alejandro y vamos a explicar la teoría de la relatividad, que Gael va a empezar con un pequeño resumen. Albert Einstein desarrolló una de las teorías más revolucionarias de la historia de la ciencia. Con ella cambió nuestra forma de ver el universo. Fue capaz de explicar los agujeros negros, las órbitas de los planetas e incluso nuestro origen del mundo. Einstein postuló
que las dimensiones del espacio y el tiempo están juntas en una misma dimensión y la llamó espacio-tiempo. Entonces explicó que es como una especie de cama elástica en la que los planetas se posan y el Sol, al tener una masa tan grande, deforma el tejido espaciotemporal, haciendo que los demás planetas sigan su deformación y esa sea la órbita. Ahora vamos a profundizar un poquito más en esa teoría. Esta teoría es famosa porque fue capaz de predecir algunos fenómenos extraños, pero que finalmente ocurrieron, como que los astronautas en el espacio envejecen más lentamente que nosotros en la Tierra, o que los objetos cambian su forma dependiendo de la velocidad. Cuando Einstein publicó su teoría en 1915, la física llevaba 200 años regida por las leyes de Isaac Newton. Estas leyes funcionaban muy bien dentro de la Tierra, pero en el exterior no funcionaban tan bien. Por ejemplo, Newton decía que los planetas siguen sus órbitas gracias a la gravedad que le ejerce el Sol. Pero esto, como vamos a ver con Einstein, no es del todo correcto. Einstein desarrolló un experimento imaginario para demostrar que Newton se equivocaba. Para esto, quitó al Sol del sistema solar. Entonces, según Newton, lo que pasaría es que los planetas dejarían sus órbitas inmediatamente al segundo en el que el Sol desapareciera. Sin embargo, Einstein no estaba de acuerdo con esto, ya que para él lo más veloz en el universo es la luz. Entonces, ¿cómo sería posible que nos saliéramos de la órbita antes de que dejemos de ver al Sol brillar, teniendo en cuenta que la luz del Sol a la Tierra tarda 8 minutos? La solución que le dio Albert Einstein a este problema fue que, bueno, para empezar, como he dicho antes, creó el espacio-tiempo y dijo que el Sol deformaba el tejido espaciotemporal y que los planetas seguían la órbita de la deformación del tejido. Bueno, pues la solución que le da es que al desaparecer el Sol crearía una ola gravitacional que viajaría a la misma velocidad que la luz. Entonces, dejaríamos de ver la luz del Sol al mismo tiempo que saldríamos de nuestra órbita. ¿En qué se equivocó Newton en la ley de la gravedad? Bueno, equivocarse no se equivocó en la ley de la gravedad, sino que tenía limitaciones que Albert Einstein pues las corrigió con la teoría de la relatividad. Bueno, errores o limitaciones. Primero, una limitación era de que no explicaba la causa de la ley de la gravedad. Newton decía de que la ley de la gravedad era una fuerza invisible que atraía a los objetos, pero no explicaba sus causas. Después, Albert Einstein dijo que la ley de la gravedad era la curvatura del espacio-tiempo debido a las masas de los objetos. Otra limitación es que fallaba en casos extremos. Funcionaba con objetos comunes, como por ejemplo planetas, manzanas, pero no podía explicar fenómenos extremos, como por ejemplo el agujero negro o el comportamiento de la luz con la gravedad. Otra limitación es que no se consideraba que el espacio y el tiempo eran relativos. Newton pensaba que el espacio y el tiempo eran absolutos, pero Albert Einstein demostró cómo el tiempo se ralentiza con la gravedad y el espacio se deforma. En conclusión, la teoría de Isaac Newton sigue siendo útil para algunos cálculos cotidianos, pero en situaciones extremas la teoría de la relatividad hecha por Albert Einstein es mucho más precisa. Ahora vamos a hacer una demostración de que la teoría de la relatividad es correcta. ¿Ya? Vale, ya. En el vídeo de Alejandro podemos ver que en el bolígrafo se ve este movimiento y podríamos decir que va a 1 segundo por segundo. Sin embargo, en el vídeo que yo he grabado, la luz, el boli, imaginémonos que fuera una luz, hace este trazado. Y lo que Einstein dedujo es que en el mismo tiempo recorre más espacio el mismo boli. Hicieron otro experimento para demostrar la teoría de la relatividad, y es que colocaron un reloj atómico en tierra y 2 aviones, uno al oeste y otro al este, con un reloj atómico en cada uno de ellos. Y cuando dieron la vuelta, se dieron cuenta de que el reloj atómico
en los aviones, el tiempo había pasado más lentamente que el que estaba en tierra. Con esto y otros experimentos más, Einstein llegó a la conclusión de que no solamente varía el tiempo cuando estamos en movimiento, sino también cuando nos alejamos de un objeto muy masivo, ya que este deforma el tejido espaciotemporal. Muy buenas a todos, soy José Javier y hoy voy a explicar un poco el concepto de la mecánica cuántica, algunos fenómenos cuánticos y también a decir que el modelo que nos ofrece el paradigma mecanicista es incorrecto y porque el de la mecánica cuántica es el que actualmente rige el mundo, ¿vale? Bueno, primero que nada tenemos que decir que la imagen que nos ofrece el paradigma mecanicista es incorrecta. Esta nos ofrece, en pocas palabras, una imagen de un átomo invisible, definido en el espacio, y poco más, realmente no nos introduce mucho, ¿vale? Simplemente una bola indivisible y definida en el espacio. Pero es que además, cuando somos pequeños se nos enseña una imagen del átomo incorrecta. O sea, porque se nos dice que el átomo es un amasijo de pelotas en el centro, formado por neutrones y protones, cosa que es incorrecta, y electrones orbitando en círculos alrededor del núcleo, cosa que también es incorrecta. O sea, vamos a ver cómo son estas partículas en realidad, pero vamos a empezar diciendo que estas dos formas de ver el átomo son incorrectas, ¿vale? No tienen sentido. El modelo estándar de partículas, tenemos que entender que el átomo no es la unidad más pequeña de la materia, y quitando los electrones los apartamos a un lado, los protones y los neutrones no son tampoco elementales, sino que están formados por otras partículas más pequeñas. Para ello vamos a ver la tabla, ¿vale?, del modelo estándar de partículas, donde tenemos a un lado los fermiones y al otro lado los bosones. Los fermiones son aquellas partículas que forman la materia, ¿vale? En pocas palabras, simplemente forman la materia. Tenemos a los quarks, que por cierto, tanto neutrones como protones están formados por quarks arriba y quarks abajo, solo que en diferentes proporciones, y los electrones se encuentran en la familia de los leptones, que sí son partículas elementales. Por eso digo que los íbamos a apartar, porque los electrones sí son partículas elementales, en pocas palabras. Pero ahora nos vamos a meter en los bosones. Los bosones explican ciertos fenómenos del universo. Son 5, y 4 de ellos explican fuerzas, las 4 fuerzas elementales, que son gravedad, fuerza nuclear fuerte, fuerza nuclear débil y fuerza electromagnética. Tenemos al fotón, que es capaz de explicar la fuerza electromagnética, al gluón, que es capaz de explicar la fuerza nuclear fuerte, que en pocas palabras es la fuerza que mantiene unidas tanto a los neutrones como a los protones, la fuerza nuclear débil, que es explicada por los bosones Z y W, que no están conocidos, no es tan fácil de explicar, pero podríamos decir que simplemente interactúa en ciertas desintegraciones radiactivas, ¿vale? Y el bosón de Higgs, que este no explica una fuerza, ¿vale? Este bosón se encarga de explicar cómo las partículas adquieren masa, para que nos entendamos. El bosón de Higgs no es lo más importante, ¿vale? El bosón de Higgs indica la existencia de un campo de Higgs llamado, ¿vale? El bosón de Higgs es simplemente una perturbación, una excitación de ese campo de Higgs, que nosotros podemos detectar, ¿vale? Ese campo de Higgs permea todo el universo y dota de masa a todas las partículas. ¿Cómo lo hace? Pues imaginemos al campo de Higgs como una piscina, ¿vale? Y las partículas como peces que tienen que interactuar, obviamente pues interactúan con ese agua de la piscina, ¿vale? Cuanto más interactúan esas partículas con el campo de Higgs, más masa adquieren. Como podemos ver, el fotón no tiene masa, por ende, sabemos que no interactúa con ese campo de Higgs. Y el tau, que es una partícula, o tauón, que es una partícula mucho más masiva, interactúa mucho más fuertemente con el campo de Higgs. Vale, pero hay un problema. Como he dicho, hay 4 fuerzas elementales: fuerza nuclear fuerte, fuerza nuclear débil, fuerza electromagnética y la gravedad. ¿Qué pasa con la gravedad? La gravedad no la he mencionado. ¿Por qué? Pues bueno, muy sencillo.
porque el modelo estándar de partículas no es capaz de ninguna forma de explicar cómo funciona la gravedad a nivel elemental. Se ha teorizado un posible gravitón, sí que es cierto, pero solo tenemos el nombre, porque realmente no tenemos ningún indicio ni ninguna prueba de que esta partícula sea real. Bueno, ¿a qué me vengo a referir con deslocalización y dualidad onda-partícula? Nosotros, como forma de visualizar mejor a las partículas, las hemos dibujado siempre como una bolita, una pequeña bolita. Voy adelantando que esto no es así, ¿vale? Primero que nada, las partículas no están localizadas en el espacio, ¿vale? O sea, realmente no están definidas, no son un punto en el espacio, ni siquiera. Es como una pequeña nube de probabilidades donde depende de qué presencia o qué tan fuerte sea esa nube, hay más probabilidad de encontrar electrones en esa zona o no cuando se mide. Eso por un lado. Ahora entraremos más en ese tema si hace falta. Pero lo más importante es que los electrones, vamos a poner de ejemplo a los electrones, ¿vale? Cuando digo electrones digo las partículas en general, ¿vale? Las partículas, como el electrón, tienen un carácter, un comportamiento más bien ondulatorio, ¿vale? Que ojo con lo que digo, comportamiento ondulatorio. Cuando me refiero a comportamiento ondulatorio no me refiero a que el electrón o cualquier partícula sea una onda física. En ningún momento vamos a ver o una onda física o una partícula como una bolita. En ningún momento, todos son comportamientos, ¿vale? Lo que dice la dualidad onda-partícula es que cualquier partícula como el electrón se puede comportar como una onda, que lo normal en la naturaleza es que se comporte así, o una partícula, que es más bien cuando el electrón interactúa en reacciones químicas o choca con alguna otra partícula o lo que sea. ¿Cómo se descubrió esta dualidad onda-partícula? Bueno, nos tenemos que remontar a hace muchísimo tiempo. Antes la luz se pensaba que era o una onda o una partícula. Había un físico que pensaba que era una onda, que se llamaba Huygens, y otro, que era Isaac Newton, ¿vale? Este es mucho más conocido, y que pensaba que la luz era una partícula. Como Isaac Newton tiene una reputación increíble, pues siempre se creyó que era una partícula. Aunque esto, había momentos en los que había más dudas, entonces llega un físico llamado Young, ¿vale? Que va a intentar poner fin a todo esto, creando un experimento, el experimento de la doble rendija. ¿En qué consiste este experimento? Vale. Nosotros tenemos una fuente de luz, ¿vale? ¿Por qué? Porque el primer experimento se hizo con fotones, pero con cualquier partícula que sea mínimamente estable se puede hacer este experimento, por más que pueda ser peligroso, porque con electrones no se puede hacer en casa, porque es ilegal tener un cañón de electrones, ¿vale? La fuente de luz, ¿vale? Que se recomienda que sea un láser, una fuente de luz monocromática, una pared, bueno, una lámina con dos rendijas separadas al milímetro, tanto que hace falta un microscopio para poder separarlas, y una pantalla, ¿vale? Esta pantalla, pues, es donde se va a reflejar lo que vamos a explicar ahora, ¿vale? Según este experimento, tenemos dos premisas. Si las partículas, o la luz en este caso, si la luz es una onda, en la pantalla se va a dibujar lo que es conocido como patrón de interferencia, que son múltiples franjas, ¿vale? Que son resultado de la interacción de una onda consigo misma, ¿vale? Que las ondas tienen crestas, como nos podemos imaginar la imagen de una onda, pues estas se pueden sumar o directamente cancelar, ¿vale? Entonces se dibuja este patrón. Pero, si las partículas eran eso, partículas, si la luz era una partícula, pues lo que se iba a dibujar en la pantalla eran dos franjas rectas, simples. El fotón iba a viajar en dirección recta y pues se iba a dibujar simplemente las dos franjas de las rendijas. Pues bueno, cuando se hizo este experimento, Young descubrió que lo que se dibujaba en la pantalla era un patrón de interferencia. Entonces, pues claro, esto revolucionó bastante a la comunidad científica, que siempre, pues bueno, como Newton había tenido más influencia, pues se tomaba más en cuenta que la luz era una partícula.
pero ahora se vio que la luz era una onda. ¿Qué pasa? Que este experimento también lo hicieron con electrones, que los electrones ya sí se tenía la fama de que era una partícula, siempre se había creído que era una partícula, no tenían dudas. El resultado era exactamente el mismo. En la pantalla se dibujaba un patrón de interferencia. Esto no puede ser, decían, no puede ser. Siempre hemos creído que era una partícula, decían. Pues para ver qué pasaba, si era que a lo mejor los electrones pues pasaban por las dos rendijas a la vez, decidieron colocar detectores. Detectores a ambos lados, ¿no? O sea, si el electrón pasaba por uno, se iba a activar un detector, y si pasaba por la otra rendija, se iba a activar otro. Entonces iban a saber qué pasaba. Pues bueno, cuando se hicieron las pruebas con los detectores, se descubrió que el patrón de interferencia que se dibujaba en la pantalla final desaparecía. Y lo que se dibujaba era dos franjas rectas. Es decir, ahora el electrón se comportaba como una partícula, como una bolita, se comportaba como una bolita. Esto sí que ya definitivamente les rompió la cabeza a todos los científicos. O sea, no podía ser que el electrón fuese una onda y una partícula a la vez. O sea, no era intuitivo, no podía caber en la cabeza de una persona normal. Pero era así, o sea, se había demostrado que dependiendo del contexto, las partículas pueden comportarse de una forma u otra. Entonces, pues, de aquí nació esta dualidad onda-partícula. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es para mí lo más importante, el pilar más fundamental de la mecánica cuántica. Ya acabamos de ver la dualidad onda-partícula, ¿no? Donde los detectores colapsaban a la onda y se dibujaba una partícula, ¿vale? La dualidad onda-partícula, por más de que esté muy chula y pueda explicar muchos conceptos y sea real en muchísimos experimentos, está incompleta. Primero que nada, tiene casi 100 años, alrededor de 100 años tiene, o sea, ya es muy antigua y ya sabemos otros fenómenos cuánticos que esta dualidad es incapaz de explicar al 100%, es que no puede, directamente no puede. No vamos a indagar mucho en ellos porque ya sí que son más complejos. Entonces, vamos a hablar de lo que para mí, sí que no digo que explique todo, a lo mejor sí, pero no puedo decir que explique todo al 100%, pero sí que es verdad que lo que conocemos como la superposición de estados o superposición cuántica es algo mucho más completo que nos permite explicar muchos fenómenos cuánticos. ¿En qué se basa la superposición cuántica? La superposición cuántica nos dice que todas las características que puede tener un electrón, ya sea su posición, su movimiento o su velocidad, todas las posibilidades que tiene, las tiene a la vez. O sea, para que me entendáis, la posición de un electrón. El electrón está en muchos lugares a la vez. La velocidad de un electrón que tiene, ¿no? Tiene varias velocidades a la vez también y muchos movimientos a la vez. Esto es difícil de entender. Vamos a poner unos símiles, ¿vale? Imagina una moneda, ¿no? Yo lanzo la moneda, ¿no? Cara o cruz. En ese momento en el que está en el aire, técnicamente la moneda es cara y cruz a la vez. Y aunque no puedas verlo, también es que hay que entender que el mundo macroscópico no funciona igual que el mundo cuántico, ¿vale? Así que es verdad que en el mundo cuántico esto es literalmente como se dice, tiene varias velocidades a la vez y tiene varias posiciones a la vez y todo a la vez. Pero sin duda, yo creo que el símil más conocido es el gato de Schrödinger. El gato de Schrödinger este experimento mental, ¿vale? No se usó ningún gato nunca. Nos cuenta que nosotros tenemos a un gato en una caja. Esa caja tiene un contador Geiger y un martillo, ¿vale? Con un veneno, con un frasco de veneno. ¿Qué pasa? Si ese contador Geiger detecta una partícula radiactiva, la partícula alfa o cualquiera, cual sea, va a activar el martillo que va a romper el frasco con el veneno, liberándolo y matando al gato. Esto puede que pase o puede que no, 50-50. En ese experimento mental se entiende que si nosotros no miramos dentro, el gato tiene un 50% de posibilidades de estar vivo
o tiene un 50% de posibilidades de estar muerto. Se suman, se superponen estos estados y hasta que no miremos dentro de la caja, el gato está vivo y muerto a la vez. Además, volviendo al experimento de la doble rendija, aquí en la superposición de estados también se puede aplicar. Porque como vimos antes, cuando la partícula, el fotón, el electrón, cual sea, no se mide y se tiene el comportamiento ondulatorio, esa partícula está pasando por las dos rendijas a la vez. Y no es cuando yo pongo mi detector y mido cuál es la rendija por la que pasa mi partícula. Ahí en ese momento lo sé. Pero mientras yo no lo sepa, no lo pueda medir, no es que exista la posibilidad de que pase por una o por otra, entonces digo que pasa por las dos a la vez. Es que literalmente la partícula pasa por las dos rendijas a la vez. Por eso que también quería meter este pequeño paréntesis, porque la superposición de estados también se puede aplicar a este experimento de la doble rendija que usé antes para poder explicar la dualidad de partículas. Vale, el principio de incertidumbre de Heisenberg. Vale, primero vamos a ver que el principio de incertidumbre, ese nombre no es el más correcto. ¿Por qué? Porque implica que el desconocimiento de la incertidumbre es por una causa nuestra. No es así. Esta naturaleza en donde no se con tan al azar, tan extraña, es intrínseca de las partículas subatómicas, ¿vale? Entonces, el nombre más correcto sería el principio de indeterminación. ¿Qué dice este principio de indeterminación? En pocas palabras, el principio de indeterminación dice que cuanto más precisa es la medición de una característica o una magnitud de una partícula, menos precisa se vuelven las otras magnitudes. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo un electrón, siempre electrón, ¿vale? Yo quiero saber su posición. Entonces, yo voy a bombardear ese electrón con muchas partículas para que a mí me diga, para que cualquiera que interactúe me avise cuál es su posición. Esto altera la velocidad y el movimiento que tenía el electrón originalmente, impidiéndome al 100% conocer cuál era, porque ya sabemos que podemos hacer una aproximación en la vida real sobre cuál es la trayectoria, pero sabiendo cómo se comportan los objetos cuánticos es imposible hacer una aproximación sobre cuál era el movimiento que tenía y cuál era la velocidad que traía. Si yo mido la posición, pierdo conocimiento sobre cuál era su velocidad y cuál era su movimiento, lo que se conoce como momento, ¿vale? El momento sería la velocidad y el movimiento que traía la partícula. Si yo quiero saber, por ejemplo, qué velocidad traía, pues pierdo precisión en el lugar en el que se encuentra el electrón. Si yo quiero saber el movimiento, pues también pierdo la precisión sobre cuál era su velocidad y cuál era su posición. Así que, en pocas palabras, cuanto más sé sobre una magnitud, menos sé sobre el resto. Esto es difícil de entender, pero es así. O sea, se demuestra en los laboratorios, en cualquier sitio, se ve que eso es así. Vale. Lo que he contado hasta ahora, para muchas personas puede parecer que es pura matemática, pura literatura incluso, que no tiene sentido, que esto no es así, que es imposible. Entonces, hombre, pues tiene sentido, no es difícil de entender, pues piensas, bueno, esto no es así, ¿vale? Esto está equivocado, tiene errores. Por donde sea, hay que intentar encontrar errores, esto no está bien. Pues no, esto está bien realmente. Porque la humanidad, ¿vale? Nosotros, las personas, bueno, los científicos sobre todo, usan estas propiedades cuánticas para varias cosas, para varias razones. O sea, como por ejemplo la computación cuántica, ¿vale? Los ordenadores normales, ya puede ser un portátil, un ordenador, un móvil, funcionan con bits. Los bits tienen dos posibilidades, pueden estar en 0 o en 1. Pues los ordenadores cuánticos no usan bits, usan qubits, que aprovechan esa superposición de estados, ¿vale? Para poder estar simultáneamente entre 0 y 1. Esto es raro de entender, ¿sí? O sea, ¿cómo va a estar entre 0 y 1? ¿Y qué uso tiene? Pues esta propiedad en la que no es ambivalente, ¿vale? No es o 0 o 1.
pues es útil a la hora de hacer cálculos. Son cálculos mucho más complejos los que se puede hacer con qubits que con bits, y también permite generar nuevos algoritmos mucho más aleatorios. Cabe aclarar, ¿vale?, que estos ordenadores cuánticos, primero que nada, que son carísimos, ¿vale? Valen millones de euros y no son de uso doméstico, ¿vale? ¿Por qué? Porque no sirven para la mayoría de cosas que nosotros hacemos. No tienen una pantalla, no tienen un ratón, no tienen un teclado, no tienen nada. Nada de lo que usamos, ¿vale? No sirven para hacer tareas o jugar videojuegos, ¿vale? Sirven para lo que están hechos, para hacer cálculos puramente, mediante detectores que no colapsan a las propiedades cuánticas, pero nos permiten obtener unos resultados aleatorios que son útiles para cálculos, ¿vale? Otro uso que tenía la mecánica cuántica, y tiene actualmente, pero ya sí que es verdad que se creó hace muchísimos años, es el de la encriptación cuántica. Porque obviamente se pensó en su momento, pues si las propiedades cuánticas son tan aleatorias, también hemos visto que se superponen, y hasta ese momento los hackeos y el acceso a los datos eran muy comunes, pues se pensó que la mecánica cuántica podía tener un nicho, un papel muy bueno en lo que es la encriptación cuántica. Y así es. El primer protocolo, el BB84, se usó más o menos por esa época, por los 80, y aunque ya está obsoleto, sí que es cierto que ha evolucionado esa forma de proteger cuánticamente a los datos y ha evolucionado hasta ahora al protocolo E91. Y sí que es cierto que es muy seguro y todo eso, pero la encriptación actual que tenemos nosotros no es cuántica, se basa en la aleatoriedad de ciertos cálculos que hacen ordenadores normales, ¿vale? O sea, no es nada cuántico. Pero sí que es cierto que a lo mejor en un futuro sí se pueden dar más encriptaciones cuánticas en el día a día, porque sí que son las que más protegen. Vamos a hablar de la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas viene a sustituir, entre comillas, sustituir al modelo estándar de partículas. Sin decir que está mal, porque sí que es cierto que el modelo estándar de partículas está correcto en el sentido de que las partículas que nos muestra existen, son reales y están demostradas, pero no son lo más elemental de la materia, según la teoría de cuerdas. Según la teoría de cuerdas, lo más elemental de la materia son cuerdas, pequeñas cuerdas en vibración. Estas cuerdas son muy pequeñas, pero tan pequeñas que están cerca del límite de lo más pequeño que se puede dar en el universo, que para que lo entendáis se le llama longitud de Planck, ¿vale? La longitud de Planck es lo más pequeño que puede existir en el universo, la distancia más pequeña que puede existir. Pues está cerquísima de esa longitud de Planck. Esta teoría cuenta con una gran ventaja sobre el modelo estándar de partículas, y es que puede explicar las 4 fuerzas del universo, puede explicar las 4 a la perfección. Tanto la gravedad, que no podía el modelo estándar de partículas, es incapaz hasta ahora, pues la teoría de cuerdas lo puede hacer a la perfección, las 4. Desde el electromagnetismo, tanto por la fuerza nuclear débil y fuerte, como la gravedad, las 4 a la perfección. Entonces, ¿por qué no lo ha sustituido todavía? ¿Por qué no se da? Pues por el pequeño motivo, y es que para que la teoría de cuerdas pueda ser concebida, se tiene que dar por hecho que el universo tiene 10 dimensiones. Si no, es imposible que la teoría de cuerdas pueda funcionar. 10 dimensiones tiene que tener exactamente el universo. Y como sabemos, pues, no sabemos, hemos descubierto 4 dimensiones y nos cuesta ver la 4ª dimensión. O sea, mucha gente no la comprende. Entonces, ya dar por hecho que tiene 10 dimensiones, no sabemos cuáles son esas 10 dimensiones. Supuestamente son las 4 que conocemos y 6 más que están como solapadas, pero claro, actualmente poco sentido tiene. Entonces, por esa razón, la teoría de cuerdas, por más de que sea muy innovadora y capaz, o sea, es muy probable que si se descubren 10 dimensiones, pues la teoría de cuerdas sea la que destrone al modelo estándar de partículas. Pero hasta ahora, hasta ahí se queda, por el mero hecho de que necesitamos 10 dimensiones. Bueno, pues hasta aquí el vídeo sobre el paradigma actual. Espero que te haya parecido muy útil e interesante, pero sobre todo que te haya servido para entender y dejar atrás el paradigma mecanicista y aceptar que el paradigma actual, por más contraintuitivo que parezca, describe la realidad tal y como es.
por más raro que te pueda parecer la mecánica cuántica, la teoría relativista, la teoría del caos, etc. Espero que hayas logrado entender que así es el mundo y por fin dejes atrás el paradigma mecanicista.